Buenos días, mi nombre es Alfonso Vargas, estudiante del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, cursante del sexto semestre, viendo la materia electiva media transmisión de las telecomunicaciones. Hoy yo les vengo a hablar sobre dos de los puntos más importantes de la fibra óptica. ¿Qué es la fibra óptica? Es el medio de transmisión más avanzado en telecomunicaciones modernas, permitiendo la transferencia de datos a velocidades cercanas a las de la luz, con mínimas pérdidas de señal. Su rol es fundamental en redes troncales, acceso de banda ancha y infraestructura digital global. Reflexión interna total. La reflexión interna total es el fenómeno óptico fundamental que permite la propagación de la luz dentro de la fibra óptica. Ocurre cuando un rayo de luz viaja de un medio con mayor índice de refracción hacia uno con menor índice. Condición necesaria. El ángulo de incidencia debe ser mayor o igual al ángulo crítico. Cuando se cumple esta condición, el rayo no se refracta hacia el revestimiento, sino que se refleja completamente dentro del núcleo, permitiendo la transmisión de la señal a largas distancias. Reflexión interna total 2. Ejemplos y ángulos. Análisis de la trayectoria del rayo según el ángulo de incidencia. 1. Rayo con ángulo menor al crítico, refracción parcial, la luz pasa al revestimiento. 2. Rayo exactamente en el ángulo crítico, refracción rasante a 90 grados, límite de la reflexión. Reflexión total. 3. Rayo con ángulo mayor al crítico, reflexión interna total, la luz permanece en el núcleo. 4. Ilustración de rayos con límite crítico. 0 de 6 igual al arco seno de N2 sobre N1, propagación guiada. Ley de Snell, fórmula fundamental: N1 por seno de 0 de 1 es igual a N2 por seno de 0 de 2. Esta es la fórmula que se utiliza para su aplicación práctica en fibra óptica. 1. Definir índices de refracción. 2. Identificar ángulos de incidencia. 3. Calcular ángulo crítico. Y 4. Ejemplo numérico con fibra típica. Índice de refracción del núcleo y revestimiento. El núcleo de la fibra óptica posee un índice de refracción típico de N1 es igual a 1.48. Este valor elevado permite que la luz viaje confinada dentro del núcleo de revestimiento. Tiene un índice de refracción ligeramente menor, N2 es igual a 1.46. La diferencia entre ambos índices, delta de N es igual a 0.02. Es la condición fundamental para que ocurra la reflexión interna total, manteniendo la señal óptica dentro del núcleo a lo largo de toda la fibra. La condición N1 es mayor que N2 garantiza la reflexión interna total. Cuanto mayor es la diferencia delta de N, mayor es la apertura numérica NA de la fibra, y más modos pueden propagarse. Para fibra monomodo SDM, N1 es igual a 1.468, N2 es igual a 1.464. Para multimodo MDM, N1 es igual a 1.48, N2 es igual a 1.460. El ángulo crítico 0 de 6 igual al arcoseno de N2 sobre N1, que es igual a 80.5 grados. Atenuación, causas detalladas. La atenuación en fibra óptica se debe principalmente a la absorción intrínseca y la dispersión Rayleigh, causas que limitan la transmisión de la señal luminosa. 1. Absorción intrínseca, pérdida por interacción de fotones con la estructura del material. 2. Dispersión Rayleigh, impurezas y variaciones moleculares dispersan la luz. 3. Impacto en la señal, incrementos de pérdida en los decibelios por kilómetro, decibelios entre kilómetros, limitan la distancia de transmisión. Atenuación, curvaturas. Curvaturas macro. Ocurre cuando la fibra se dobla con un radio mayor al mínimo permitido. La luz escapa del núcleo de revestimiento porque el ángulo de incidencia cae por debajo del ángulo crítico, generando pérdidas de potencia significativas. Ejemplo: cable enrollado en bobinas demasiado pequeñas. Curvaturas micro. Deformaciones microscópicas por tensión mecánica, presión o aplastamiento durante la instalación. Alteran localmente el índice de refracción y provocan acoplamiento de modos, aumentando la atenuación total del enlace óptico. Longitud de onda. La atenuación en fibra óptica varía según la longitud de la onda. Las ventanas de 850 nm
1300 de GNM y 1550 nm presentan atenuaciones mínimas de pérdida, siendo 1550 nm la de menor atenuación. Es igual a 0.2 decibelios entre kilómetros, ideal para enlaces de larga distancia. Ancho de banda, fibra versus cobre. El ancho de banda define la capacidad máxima de transmisión de datos de un medio. La fibra óptica supera ampliamente el cobre. Fibra óptica hasta 100 terabytes por fibra. Cable de cobre, máximo 10 GB a distancias cortas. Cable coaxial hasta 1 GB en condiciones óptimas. Ventanas clásicas de las ventajas claves de la fibra: inmunidad a interferencia electromagnética, baja atenuación a largas distancias, hasta 80 km sin repetidores, latencia reducida y mayor seguridad en la transmisión. El cobre sufre degradación severa del ancho de banda con la distancia. Componentes de la fibra óptica. 1. Núcleo de 9 sm o de 50 entre 62.5 mm, material sílice de alta pureza, revestimiento de 125 UM, sílice dopada con menor índice de reflexión, recubrimiento 250 UM, polímero protector contra humedad y daño mecánico, materiales sílice en núcleo y revestimiento, polímeros acrílicos en recubrimiento. Tipos de dispersión de fibra óptica. La dispersión limita el ancho de banda y la calidad de la señal transmitida. 1. Dispersión modal. Ocurre en fibra multimodo. Distintos modos viajan a velocidades diferentes, ensanchando el pulso y reduciendo el ancho de banda. 2. Dispersión cromática. Diferentes longitudes de onda viajan a distintas velocidades. Dispersión de material más guía de onda, causando ensanchamiento del pulso. 3. Dispersión por modo de polarización. Variaciones en la simetría de la fibra provocan retardo diferencial entre polarizaciones, afectando altas tasas de bit. Ventanas de fibra óptica. Las tres ventanas de fibra óptica definen las longitudes de ondas óptimas para la transmisión de señal en fibra óptica. Ventana 850 nm, uso en redes LAN y multimodo, o M1- o M4, fuente BCSEL y SLAT-LED, mayor atenuación de 3 decibelios por kilómetro. Distancias cortas, ventanas 1300 de GNM, baja dispersión cromática, fibra monomodo o S1 o S2, atenuación de 0.35 decibelios por kilómetro, redes metropolitanas y acceso. Ventana 1550 nm, mínima atenuación de 0.2 decibelios por kilómetro, ideal para enlaces WAN y DM de larga distancia, mayor dispersión cromática. A partir de aquí voy a explicar el segundo punto como tal de la presentación: clasificación de la fibra óptica. La fibra monomodo posee un núcleo de 9 UM y revestimiento de 125 UM, lo que permite la propagación de un único modo de luz, eliminando la dispersión modal. Fuentes de luz utilizadas: láser DFB. Este tiene alta coherencia, ideal para largas distancias. BCSL, compacto y eficiente energéticamente. Aplicaciones típicas: enlaces WAN de largas distancias, decenas de kilómetros. Redes troncales de telecomunicación y backbones metropolitanos. Soporta velocidades de 10 GB por segundo a 100 GB por segundo. Tipos de fibras monomodo: OS1 y OS2. OS1, por el interior. Fibra monomodo para uso en interiores y conductos. Pérdida máxima de 1 decibelio por kilómetro a 1300 de GNM y 1 decibelio por kilómetro a 1550 nm. Construcción con cubierta ajustada, ideal para edificios, centros de datos y redes empresariales internas, distancias hasta 10 km. OS2. Fibra monomodo para exteriores y larga distancia. Pérdida máxima de 0.4 decibelios por kilómetro a 1300 de GNM y 0.3 decibelios entre kilómetros a 1550 nm. Construcción closed tube, resistente a la humedad y temperatura. Recomendadas para redes troncales, planta externa y enlaces de decenas de kilómetros. Aplicaciones de las fibras monomodo. La fibra monomodo permite transmisiones de larga distancia, alcanzando típicamente entre 40 km y más de 100 km sin regeneración de la señal. Su núcleo de 9 UM y el uso de láseres de FB minimizan la dispersión y las pérdidas, siendo ideal para redes WAN y troncales de operadores
backbone metropolitano interurbano, conexiones entre data centers. En telecomunicaciones, la SM es el estándar para redes DWDM, SONET/SDH y OTN, soportando capacidades de terabytes por segundo. En centros de datos de hiperescala, los enlaces de 10 GB, 40 GB y 100 GB sobre fibra o S2 garantizan latencia mínima y alta disponibilidad. Presupuesto de potencia. El cálculo del presupuesto de la potencia garantiza la viabilidad de un enlace monomodo. 1. Potencia emitida por la fuente. 2. Pérdidas totales del enlace. 3. Margen de seguridad requerido. 4. Ejemplos de cálculos para enlace típico. Fibra multimodo. La fibra multimodo permite la propagación simultánea en múltiples modos de luz. El núcleo tiene diámetro de 50 UM o 62.5 UM, con revestimiento estándar de 125 UM y un recubrimiento protector de 250 UM. ¿Cuáles son las fuentes de luz utilizadas? LED, fuentes de bajo costo y mayor dispersión, y BCSEL, de alta velocidad y eficiencia, usados en QM3 y superiores. Los múltiples modos de propagación generan dispersión modal, limitando el ancho de banda y la distancia máxima, ideal para redes LAN, centros de datos y campus universitarios. Tipos de fibra multimodo, de UM1 a UM5. Especificaciones técnicas y diferencia entre categorías multimodo. 1. OM1 y OM2, núcleo de 62.5 o 50 UM, fuente LED de BM de 200 a 500 MHz por kilómetro, distancias cortas en LAN. OM3, núcleo de 50 UM optimizado, BW de 2000 MHz por kilómetro, soporta de 100 GB hasta 300 MHz con fuente BCSEL. OM4, núcleo de 50 UM de alta calidad, BW de 4700 MHz por kilómetro, soporta 10 GB, 40 GB y 100 GB hasta 550 MHz con BCSEL. OM5, núcleo de 50 UM, soporte de SWDM de 850 a 953 nm, permite de 40 GB a 100 GB con multiplexación de longitudes de onda. ¿Cuáles son las aplicaciones de la fibra multimodo? Distancias máximas por tipo UM. OM1 de 62.5 UM hasta 275 MB. Hasta 275 metros de 1 GB por segundo. OM2 de 50 UM hasta 550 metros, 1 GB por segundo. De OM3 50 UM hasta 300 metros de 1 GB por segundo. OM4 de 50 UM hasta 400 metros de 10 GB por segundo. Y OM5 de 50 UM hasta 400 metros de 40 GB. De 40 a 100 GB por segundo. Usos principales: redes LAN, edificios corporativos, campos universitarios y centros de datos ideal para conexiones de alta velocidad en distancias cortas con menor costo que la fibra monomodo. Fibra SM versus MM comparativo exhaustivo. Parámetros técnicos claves para seleccionar la fibra adecuada según distancia, ancho de banda, fuente óptica y costo de implementación. Criterios de selección de fibra según aplicación. Factores claves para elegir el tipo de fibra adecuado. Distancia requerida. SM para largas distancias de 2 km. MM para cortas de 550 metros. 2. Ancho de banda necesario. Mayor demanda exige fibra de mayor categoría. OM4 o OM5 o SM. Presupuesto disponible. MM es más económico a corta distancia. SM reduce costos a largo plazo. Escenarios prácticos. LAN, campus. Es mejor utilizar DMM o M3-OM4, WAN-troncal es para SM o S2 igual a FTTX, que a su vez se puede utilizar SM y o S2.